La mascarilla de oxígeno me apretaba la cara, fría y tensa. Entre la niebla de lo que me habían inyectado por vía intravenosa, alcancé a oír fragmentos de la voz del médico de urgencias diciéndole a alguien cercano que mi pulmón izquierdo había fallado por completo. Neumotórax espontáneo, lo decía como si leyera una lista de la compra, como si yo no estuviera ahí luchando por cada respiración. Cada inhalación era como intentar llenar una bolsa con un agujero. Parcial, dolorosa, nunca suficiente. Llamé a Nicole desde el estacionamiento de mi oficina. Todavía lo recuerdo perfectamente. Me empezó a doler el pecho a mitad de la reunión de la tarde, y cuando llegué al coche, me dolía respirar. Me quedé sentada con la frente apoyada en el volante, el teléfono pegado a la oreja, diciéndole que algo no andaba bien. Nos vemos en St. Anonis, dijo. Conduce con cuidado. Voy para allá. Le creí. Era mi esposa. ¿Por qué no lo haría? Conduje 14 minutos hasta el Hospital Regional de San Anónimos. Aparqué ocupando 2 plazas porque no tenía fuerzas para enderezar el coche. Entré por la puerta de urgencias con una mano presionando el lado izquierdo del pecho. La enfermera de triaje me miró 2 segundos y pidió una silla de ruedas. Me estaba bajando la presión arterial. El nivel de oxígeno estaba en 81. Después de eso, todo se aceleró, las cortinas, las baldosas del techo, las voces por encima de mí, el frío punzante de una aguja clavándose en mi brazo. En algún momento pregunté por Nicole. ¿Su esposa? Preguntó la enfermera. ¿Viene de camino? Le dije que había dicho que estaría allí. La enfermera sonrió, con esa sonrisa que te controla, no que te tranquiliza. Déjame consultar en recepción. No volvió con noticias. Para entonces, ya me estaban abriendo la camisa y conectando los monitores. Y luego las luces se apagaron por un rato. Cuando regresé, tenía un tubo torácico, un médico me explicó que el procedimiento había salido bien, que estaba estable y que tuve suerte de haber venido cuando lo hice. Nicole aún no había llegado. Pasé 3 días en ese hospital. Ella apareció 4 horas después de mi ingreso, con un ligero aroma a colonia que yo nunca había tenido, y me contó una historia sobre atascos, batería descargada y que la habían desorientado en la entrada. Estaba demasiado destrozado para replicar. Me dolía el pecho con cada respiración. Tenía un tubo conectado a mi costado. Necesitaba oxígeno y analgésicos, y ese alivio tan particular que solo se siente al sobrevivir a algo que casi termina mal. Le tomé la mano y le dije que me alegraba de que lo hubiera logrado. Eso fue hace 6 meses. Lo que sé ahora es esto: Nicole no estaba atascada en el tráfico. No estaba perdida. Estaba en el estacionamiento del Riverside Bar and Grill, a 11 minutos de nuestra casa, a 22 de St. Anonis, sentada en el asiento del copiloto de un BMW Serie 3 gris registrado a nombre de un hombre llamado Derek Calloway. Estuvo en ese auto durante 47 minutos. Las imágenes de seguridad del estacionamiento del Riverside, que obtuve a través de un investigador privado llamado Ted Briggs 3 meses después de esa hospitalización, lo documentan todo con claridad. Ella entrando. Los cristales empañados. Ella saliendo, arreglándose el pelo, revisando su teléfono y finalmente dirigiéndose al hospital. Según mis registros telefónicos, la llamé a las 4:41 de la tarde. La grabación del estacionamiento abarca desde las 4:53 hasta las 5:40. Ingresé a la sala de emergencias a las 5:02. Ella estaba en su coche mientras yo me desplomaba. Antes de contarles en qué se convirtió Nicole, debo decirles quién era. Porque ahí radica la clave para transformar la traición, de una simple herida a algo más parecido a un colapso estructural. Si siempre hubiera sido egoísta, fría o indiferente, el daño habría sido diferente. No me habría obligado a retroceder 7 años y replantearme todo lo que creía real. La conocí en una conferencia de trabajo en Denver. Yo tenía 30 años, ella 28. Se rió de algo que dije en el bar del hotel, no de forma educada, sino sincera, con toda la cara, y pensé, justo así. Mantuvimos una relación a distancia durante 8 meses antes de que ella se mudara conmigo, dejando atrás un trabajo que le gustaba, un apartamento que adoraba y una ciudad llena de su gente. Nunca le pedí que lo hiciera. Ella dijo que quería. Intenté honrar ese sacrificio construyendo algo que valiera la pena. Trabajé de forma constante, sin obsesionarme. Compramos una casa con una cocina grande porque le encantaba cocinar. Todos los años viajábamos a algún lugar que ella elegía. Cuando volvió a estudiar para su máster, yo pagué todos los gastos para que pudiera concentrarse por completo en los estudios. No tuvo que trabajar ni un solo turno. Le preparaba el almuerzo los días de examen. Corregía su tesis. La llevaba al campus a las 7 de la mañana en pleno invierno porque era más fácil aparcar temprano y odiaba el frío. Confié en ella como se confía en alguien que se lo ha ganado, año tras año. No a ciegas.
Basándome en las pruebas. Basándome en la persona que me demostró ser. 2 semanas antes del desmayo, me besó en la puerta antes de que me fuera a trabajar y me dijo, «Te quiero, Liam. Que tengas un buen día». Parecía que lo decía de verdad. Y ahora no sabía si era cierto o si solo había sido una actuación. Esa incertidumbre, más que nada, fue lo que finalmente me hizo reflexionar profundamente. La primera señal que ignoré fue el teléfono. Antes siempre lo había dejado descuidado, lo dejaba sobre las encimeras, se le olvidaba en el coche, me lo daba para que buscara cosas mientras conducía. Unos 8 meses antes de ir a urgencias, eso cambió. El teléfono estaba siempre boca abajo. Se lo llevaba al baño. Giraba la pantalla para que no se viera cuando enviaba mensajes. Me di cuenta. Y me dije a mí misma que estaba inventando una historia. Que las parejas tienen derecho a la privacidad. Que estaba siendo paranoica. Lo segundo que descarté fue el gimnasio. 3 noches a la semana, algo nuevo. Pero, ¿quién era yo para cuestionar que alguien estuviera mejorando su salud? Excepto que volvía sin ese cansancio particular que deja un entrenamiento intenso. A veces tenía el pelo húmedo, pero no por el sudor, sino por la ducha. Eso también lo noté. Y de nuevo me dije a mí misma que estaba creando algo a partir de restos, y lo dejé pasar. La tercera cosa no la descarté, porque la tercera cosa eran las grabaciones de las cámaras de seguridad del estacionamiento. Ted Briggs había sido contratado inicialmente para algo rutinario, una disputa comercial, documentación sobre un competidor. Era bueno, minucioso, discreto, profesional. Unos 5 meses después de salir del hospital, me encontré despierta a las 3 de la mañana, viendo cómo el último año se reorganizaba en mi cabeza de una forma que no podía comprender. Lo llamé. Le di el nombre de Nicole. 12 días después me volvió a llamar con una carpeta, una memoria USB y la expresión experimentada de un hombre que ha aprendido a transmitir este tipo de información sin añadir comentarios personales. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Al menos 14 meses, dijo. Posiblemente más. Eso es lo que puedo confirmar. 14 meses. Nuestro 7º aniversario había sido hacía 11 meses. La llevé a la Toscana. Alquilamos una villa privada por una semana. La observé en la terraza a la luz del atardecer y pensé, esto es suficiente. Esto lo es todo. Para entonces, ella llevaba allí al menos 3 meses. La carpeta de Ted contenía fotografías, registros telefónicos con referencias cruzadas, un extracto de tarjeta de crédito cuya existencia desconocía, abierto únicamente a su nombre, que mostraba cargos de hotel en la ciudad en fechas en las que me había dicho que visitaba a su compañera de cuarto de la universidad. Las imágenes de Riverside. Y más. Un patrón tan constante y metódico que tenía su propia lógica macabra, como una de esas imágenes de ilusiones ópticas en las que finalmente ves la forma oculta y luego ya no puedes dejar de verla. Derek Calloway, 41 años. Director regional de ventas en una empresa farmacéutica. Divorciado, con 2 hijos a los que veía cada 2 fines de semana, vivía en el centro y conducía un BMW gris. Al parecer, llevaba más de 1 año saliendo con mi esposa mientras yo cocinaba, pagaba la hipoteca y la llevaba al campus en las mañanas de invierno. Me quedé sentada en el estacionamiento de Ted durante 20 minutos después de que me entregara la carpeta, mirando fijamente el volante. Luego conduje a casa. Preparé la cena. Y esperé. Elegí el momento con cuidado. No en el fragor del primer impacto, porque quería ser preciso. Quería que cada palabra calara hondo. Quería que no tuviera escapatoria. Esperé hasta un sábado por la mañana, cuando no tenía que ir temprano a ningún sitio, ni al gimnasio, ni ninguna obligación inventada. Esperé hasta que estuvo en la isla de la cocina con su café, mirando el móvil, con el pelo suelto, todavía en pijama, con el mismo aspecto que la persona con la que me había casado. Coloqué la carpeta sobre el mármol frente a ella. No con delicadeza. Golpeó el mostrador con un crujido seco. Ella se sobresaltó. Bajó la mirada hacia ella. ¿Qué es esto? Ábrelo. Sí, lo hizo. Miró la primera fotografía, la toma de vigilancia de Ted donde se la ve a ella y a Derek entrando a un hotel un martes de febrero. Su mano en la de él. Ambos riendo. Observé cómo su rostro pasaba de la sorpresa a otra expresión. Algo calculador. Apreté la mandíbula. Liam, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? Mi voz salió monótona. Había practicado la voz monótona. Esto no es. Apoyé ambas manos sobre la encimera. Me incliné hacia adelante. Tengo 14 meses de documentación en esa carpeta. Recibos de hotel, registros telefónicos, grabaciones de seguridad del estacionamiento. Tengo imágenes de usted sentado en su auto durante 47 minutos mientras me ingresaban en urgencias con un pulmón colapsado.
La voz se me quebró en las últimas 3 palabras, no por el dolor, sino por el esfuerzo de contener todo lo demás que realmente quería decir. Así que le pregunto una sola vez, ¿cuánto tiempo? La expresión de cálculo desapareció de su rostro. Lo que la reemplazó parecía ser vergüenza, si yo hubiera estado dispuesto a mostrar esa generosidad. Alrededor de 1 año, dijo en voz baja. Ted dice que un mínimo de 14 meses. Ella no respondió. El hotel en febrero, dije. Ese fue el fin de semana del cumpleaños de tu madre. Me dijiste que la ibas a llevar a un spa. Silencio. El gimnasio los martes y jueves por la noche. Me giré hacia la página de la tarjeta de crédito y se la deslicé. 42 cargos de hotel en 11 meses. Eso no es una infidelidad. Eso es una segunda vida. Dejó la carpeta. Miró el mostrador. Pude verla decidiendo qué forma darle a aquello. Qué versión de la disculpa aún conservaba integridad estructural. Di su nombre, dije. Ella levantó la vista bruscamente. Digan el nombre de Derek Calloway en voz alta en nuestra cocina. El color de su rostro cambió. ¿Cómo lo hiciste? Contraté a alguien. Soy muy meticuloso. Ya lo sabes. Me enderecé. Di su nombre. Derek, dijo ella, casi en un susurro. Gracias. Ahora dígame qué estaba pasando mientras yo estaba en la sala de urgencias. Esto es lo que necesito decir sobre ese momento, porque es importante, no mintió de inmediato. Eso me sorprendió. Miró sus manos y dijo en voz baja que había estado con él cuando la llamé. Que le había dicho que tenía que irse. Que se había marchado. Las imágenes muestran que te fuiste 47 minutos después de mi llamada, dije. Conduje desde el estacionamiento hasta la sala de emergencias en 12 minutos. Estuviste en su auto durante 47 minutos. Mi pulmón colapsó por completo. Mi nivel de oxígeno era de 81. No sabía que fuera grave. Te dije que no podía respirar. La conversación se tornó más tensa ahora. Te dije que tenía dolor. Me dijiste que condujera con cuidado y que me encontrarías allí. Y luego pasaste 47 minutos en su coche. Me detuve. Tomé la carpeta. No estabas atascada en el tráfico. No estabas perdida en la entrada. Elegiste dónde estar y elegiste estar allí. Y necesito que entiendas que supe, desde el momento en que entraste en esa habitación del hospital, que algo andaba mal. Simplemente aún no tenía claro qué era. Estaba llorando. Lágrimas de verdad, o de esas que solo sirven para disimular, ya no tenía las herramientas para distinguirlas. Lo siento, dijo. Liam, lo siento mucho. Nunca quise, no lo hagas, levanté una mano. Perdón es solo una palabra. Las palabras son lo que has estado usando conmigo durante 14 meses. Me dijiste que me amabas. Dijiste que yo era tu persona. Viniste a ese hospital, me tomaste de la mano, me miraste a los ojos y me dejaste creerte. Volví a dejar la carpeta. Mi voz había adquirido un tono diferente. Algo más allá de la ira. Algo plano y definitivo. No necesito tus disculpas. Necesito que te vayas de esta casa en 30 días. Liam, por favor. He hablado con un abogado. La documentación está lista. La recibirá esta semana. Me agarró del brazo. Por favor, escúchame. Fue un error. Fue estúpido y estuvo mal, lo sé. Te amo. Siempre te he amado. Él no era nada. Él era alguien a quien preferías ir a urgencias. Miré su mano sobre mi brazo, luego la miré a ella. Suéltame. Ella se soltó. Estaba temblando. Y en algún rincón de mi ser, aún persistía un reflejo que me impulsaba a cruzar la habitación y arreglarlo. No lo permití. Recoge tus cosas, dije. Voy a la oficina. Salí sin mirar atrás. Conduje hasta el trabajo. Me senté en mi escritorio. Y sentí ese silencio particular que se instala cuando una decisión ya está tomada y no requiere revisión. Mi abogada de divorcio, Carol, era una profesional que trataba los procedimientos legales como un cirujano trata una intervención quirúrgica, no con dureza, pero sin excesiva delicadeza. Mi colega James la había recomendado 2 años antes y la describió exactamente así. Háblame de los activos, dijo ella. Se lo conté. La casa, comprada antes del matrimonio pero refinanciada durante el mismo. 2 coches, uno para cada uno. Cuentas conjuntas financiadas principalmente con mis ingresos durante 7 años de matrimonio, 2 de los cuales Nicole dedicó a sus estudios de posgrado y otros 2 a construir su carrera desde cero. Una cuenta de inversión conjunta que yo había creado con mis ahorros previos al matrimonio. Y la tarjeta de crédito individual. Ella la usó para transferencias desde la cuenta conjunta, dije. Deslicé la documentación de Ted sobre el escritorio. 6 casos documentados. Carol lo estudió por encima de sus gafas de lectura. Levantó una ceja con precisión. Esto es exhaustivo, dijo.
Suelo serlo. Los gastos del hotel por sí solos demuestran un patrón de dilapidación de los bienes conyugales. Dejó la carpeta y me miró. Has hecho un buen trabajo. Tuve ayuda. Presentó la demanda esa misma semana. La notificación se realizó un jueves mientras Nicole estaba trabajando. Me llamó 4 veces esa noche. No contesté. Sus mensajes fueron escalando, primero una disculpa, luego una negociación, y después algo que rozaba la ira, lo cual, desde una perspectiva objetiva, me pareció interesante. Le saqué capturas de pantalla a todos y se los reenvié a Carol. Pero la solicitud de divorcio era solo una parte de lo que estaba sucediendo esa semana. La otra se había puesto en marcha el lunes siguiente al altercado en la cocina, cuando llamé a la madre de Nicole, Donna. Donna nunca había sido mi adversaria, y no quería convertirla en una. La llamé porque merecía saberlo. Porque la respetaba. Porque había criado a Nicole con unos valores que, al parecer, Nicole había decidido que ya no le aplicaban, y pensé que Donna merecía tener esa conversación directamente. Lo expliqué claramente. Sin comentarios ni opiniones personales. Derek, los 14 meses, el hospital. Un largo silencio. ¿Dónde estaba ella cuando llamaste? Preguntó Donna. En su coche. En un aparcamiento. Otro silencio. La llamaré yo misma, dijo Donna. Su voz era de un tono apagado, pero no precisamente tranquilo. Liam, lo siento mucho. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo pensé que debías saberlo. Me alegro de que me lo hayas contado. Por esas mismas fechas, me puse en contacto con Jen, el centro del grupo de amigas de Nicole, alguien en quien había llegado a confiar sinceramente a lo largo de los años de nuestro matrimonio. La llamé no para hacerle daño, sino porque sospechaba que ya lo sabía, y si era así, merecía afrontar las consecuencias. El silencio que se produjo cuando mencioné el nombre de Derek lo confirmó. ¿Desde cuándo lo sabes? Una pausa. Unos 6 meses. Bueno. Liam, le dije que parara. Le dije que iba a arruinarlo todo. Ella dijo que era complicado. No fue complicado, dije. Fue una decisión que tomó cada día durante 14 meses. Jen me devolvió la llamada 2 días después. Había ido directamente a hablar con Nicole, le había dicho que estaba furiosa y que la había perdido por esto. Le di las gracias, y lo decía de corazón. Lo que le pasó a Derek no fue obra mía. Fue consecuencia de sus propias decisiones, que finalmente le pasaron factura. Simplemente hice lo siguiente, descubrí que su empresa tenía una política de conducta profesional con disposiciones sobre daños a la reputación. Descubrí que su perfil de LinkedIn lo conectaba con varios colegas directos. Descubrí que su exesposa, Patricia, criaba a sus 2 hijos prácticamente sola, y que Derek había solicitado recientemente ante el Tribunal de Familia una mayor custodia, alegando su situación económica estable. No inventé nada. No exageré nada. Recopilé la documentación de Ted en un resumen claro y objetivo y se lo envié a 3 personas, el supervisor directo de Derek, la oficina de cumplimiento normativo de su empresa y Patricia. Patricia respondió en 4 horas. 2 frases. La segunda fue un agradecimiento. La empresa respondió en el plazo de 1 semana. Se le concedió una baja administrativa pendiente de revisión. 2 semanas después, Ted confirmó su marcha. El puesto de director regional de ventas, despojado de la infraestructura de la empresa, las cuentas de clientes, la cuenta de gastos y el BMW gris, resulta ser un tipo de vida fundamentalmente diferente. No sentí culpa alguna. Había enviado información precisa a personas que tenían derecho legítimo a ella. Lo que decidieron hacer con esa información fue su propia decisión. Lo que sentí, sinceramente, fue una fría y clara sensación de proporción. Me habían arrebatado algo valioso durante 14 meses, de forma sistemática y deliberada. Los responsables ahora sufrían las consecuencias de sus actos. Había una claridad en ello que no había previsto. Mientras tanto, Nicole se daba cuenta de que la estructura de la vida que habían compartido no era tan accesible como había supuesto. La casa estaba en regla legalmente. Las cuentas conjuntas se habían separado mediante un proceso legal. La cuenta de inversión estaba siendo revisada por posibles reclamaciones de malversación de fondos relacionadas con las transferencias de la tarjeta de crédito. Se mudó a un piso de alquiler en una zona de la ciudad que nunca había elegido. Me enteré por Jen de que Derek había dejado de estar disponible de forma regular. Que su situación se había desestabilizado considerablemente. Que Nicole, al parecer, creía, en cierto modo, que la vida paralela que llevaba junto a la nuestra era lo suficientemente sólida como para refugiarse en ella si la nuestra se desmoronaba. No lo era. Se había construido sobre el mismo material que todo lo demás que había construido ese año, la confianza de los demás, tratada como si siempre fuera a regenerarse.
En los meses posteriores al enfrentamiento, descubrí de qué estaba hecho una vez que retiraron los muebles viejos. Me sorprendió. Esperaba que el duelo fuera más intenso, más constante, más exigente. En cambio, lo que encontré fue que, en el fondo, debajo de la dificultad, había algo que se sentía como alivio. No de inmediato. No sin esfuerzo. El primer mes fue realmente duro. 5 años en esa casa, y su ausencia se sentía en cada rincón. Me sorprendía a mí mismo girándome para decir algo, pero el giro se completaba antes de que el vacío pudiera interrumpirlo. Eso era lo peor, no el amor que había perdido, sino la costumbre de perderlo. Empecé a correr por las mañanas. Necesitaba hacer algo con mi cuerpo en las horas previas al inicio del día. En enero no podía correr ni 1,5 kilómetros. En abril corrí una media maratón. No te cuento esto para demostrar mi fortaleza. Te lo cuento porque hubo una mañana de febrero, fría, aún oscura, a 5 kilómetros de casa, con el sol apenas asomando, en la que mis pulmones se esforzaban al máximo, me ardían las piernas y solo respiraba. Inspiraba y expiraba. Sin dolor. Y entonces me vino el pensamiento claro, ella no acabó conmigo. Mi pulmón colapsó y sobreviví. Conduje hasta el hospital. Ella se sentó en su coche y también sobreviví. Sigo aquí. Esa idea me acompañó durante meses, con distintas variantes. La dejé fluir. Las cosas se volvieron más fáciles, no más difíciles, como me había preparado. Creo que durante el último año de matrimonio había estado cargando con una ansiedad latente que no lograba identificar ni definir. Algo andaba mal, y la incertidumbre me consumía. Cuando finalmente lo supe, fue brutal, pero también muy concreto. Y para mí, la precisión es como combustible. Mi empresa se encontraba en una fase de crecimiento lento. Le di un nuevo impulso. Contraté a 2 personas que había dudado en contratar. Asistí a reuniones que había estado posponiendo. Para finales de año, los ingresos habían aumentado un 34%. Mis socios lo notaron. Me ofrecieron una participación mayoritaria y acepté. Compré otra casa. Más pequeña, más sencilla, completamente mía, algo que la otra nunca llegó a hacer. La amueblé poco a poco, con detenimiento, eligiendo cada detalle, y encontré una gran satisfacción en el proceso. Una amiga vino a casa y me dijo que reflejaba mi personalidad. Y tenía razón. Me encontré con Derek por primera vez unos 8 meses después de que se finalizara el divorcio. Fue un encuentro inesperado. Estaba en el aeropuerto, camino a una conferencia. Él estaba sentado en una puerta de embarque con su equipaje de mano y la expresión característica de un hombre que está rebajando sus expectativas. Había perdido peso innecesariamente. Parecía alguien que llevaba tiempo sin dormir bien. Me vio en el mismo instante en que yo lo vi a él. Seguí caminando. Tenía un vuelo que tomar y nada que decirle. Su presencia no justificaba que cambiara mi horario. Sentí que me observaba al pasar. No miré hacia atrás. La conferencia fue en Chicago. Estuvo bien. Cené con gente a la que respeto, tomé un par de copas en el bar del hotel y dormí toda la noche como no lo había hecho en años sin entender por qué. Volé a casa por la mañana. El encuentro con Nicole se produjo más tarde, un sábado de octubre, frente a una cafetería en un barrio que a ambos nos gustaba mucho cuando estábamos casados. Ella estaba sentada en una mesa al aire libre cuando doblé la esquina. No había manera de desviar la conversación, así que no lo hice. Me acerqué a ella porque alejarme habría sido una forma de adaptación, y en algún momento de los meses anteriores había decidido que ya no iba a seguir reacomodándome en torno a mi propia incomodidad. Ella levantó la vista y me vio. Su rostro se recompuso visiblemente. Liam. Nicole. Me detuve a una distancia profesional. ¿Te ves? Comenzó ella. No hace falta que digas nada sobre mi aspecto. Se detuvo. Asintió levemente. De acuerdo. Justo. Un momento de tranquilidad. Una pareja pasó caminando por la acera. Es él, comencé, pero luego decidí que en realidad no quería que terminara esa pregunta. No, dijo ella de todos modos. No lo es. Miró la mesa. Perdió su trabajo. Envié información veraz a las personas que tenían derecho a ella. No inventé nada. Ella asintió. Lo sé. ¿Cómo están los niños? Preguntó entonces. Comprendí que buscaba afecto, algo que había sido genuino entre nosotras, porque habíamos hablado de hijos durante años, y esa conversación se había interrumpido cuando todo lo demás cesó. La miré un instante. Seguía siendo alguien a quien había amado durante 7 años. Eso no desaparece sin más por lo sucedido. Pero el amor y el juicio son sistemas distintos, y el mío había llegado a un veredicto que no tenía ningún interés en revisar. Espero que las cosas se te pongan más fáciles, le dije. Y lo decía en serio. Como cuando de verdad ya no te importa cómo resulten las cosas.
Liam, dijo con voz temblorosa. Cometí el peor error de mi vida. Lo entiendo cada día más, no menos. Tú eras lo mejor que tenía. Y lo sabía, en el fondo. Siempre lo supe. Te creo, dije. Ella levantó la vista. Creo que ya lo sabes, dije. Creo que el arrepentimiento es real. Creo que lo estás experimentando. No intento complicar las cosas. Hice una pausa. Pero ese conocimiento no me aporta nada útil. No corrige nada. No reabre nada. No te pido que vuelvas conmigo, dijo, y su voz se tornó más suave y sincera que al principio. Sé que no estamos en ese punto. Solo necesitaba que supieras que lo veo. Lo que tuve. Lo que hice. Lo has dicho. Lo he oído. La miré una vez más. Una mirada sincera, de esas que podía dedicarle ahora sin que tuviera ninguna trascendencia más allá de verla con claridad. Cuídate. Me alejé. Pedí mi café. Encontré una mesa al otro lado del patio. Revisé mis correos electrónicos. Sentí la quietud particular de una puerta que no había sido cerrada de golpe, sino que había sido cerrada, con firmeza, finalmente y desde adentro. No pensé en nada en particular. Hacía sol. El café estaba bueno. El día era enteramente mío. Han pasado 18 meses. La gente me pregunta si sigo enfadada, y tengo que pensarlo bien antes de responder porque no es un simple sí o no. La ira estaba presente. La ira fue el motor durante los primeros meses, lo que me impulsó a superar la confrontación, la oficina de Carol, la documentación, las noches a solas en esa casa. La ira era funcional. Era apropiada. No me disculpo por ella. Pero ya no estoy enfadada. Mantener el enfado con alguien requiere una especie de inversión constante en esa persona. Significa que aún le otorgas el poder de influir en ti. Y Nicole ya no tiene ese poder. Tomó sus decisiones. Esas decisiones tuvieron consecuencias. Está viviendo las consecuencias en un piso de alquiler en un barrio que jamás habría elegido. No me alegro por ello. Pero lo he aceptado como algo lógico. En lugar de ira, siento algo que antes de todo esto no habría podido definir, y que aún ahora apenas puedo nombrar. Una claridad serena. Sé quién soy con más precisión que a los 37 años. Sé lo que estoy dispuesta a soportar y lo que no. Sé que puedo sobrevivir a estar sola en una sala de urgencias con un pulmón colapsado. Que puedo conducir hasta allí. Que puedo sanar. Que puedo regresar a una casa vacía y construir algo que realmente prefiera a lo que había antes. Mi pulmón funciona perfectamente. La cicatriz del tubo torácico ha desaparecido. Corro 4 días a la semana, duermo profundamente, trabajo duro y ceno con gente que me agrada los viernes por la noche. Me despierto los sábados por la mañana en mi casa, donde elegí cada detalle de cada habitación, con la tranquilidad propia de quien tomó decisiones conscientes para llegar hasta aquí. La semana pasada tomé un café con una mujer llamada Anna. Es profesora de ingeniería estructural. Tiene un sentido del humor muy particular. Se rió de algo que dije de una manera que me hizo mirarla fijamente, de verdad. Solo era un café. Todavía no es un capítulo. No es algo que tenga prisa por escribir. Pero lo noté, y esa atención me dio la sensación de que algo se abría, no se cerraba. Y supuse que era una buena señal de que iba por el buen camino. No pienso en Nicole a menudo. Y cuando lo hago, es sin la intensa sensación de traición, sin las imágenes de los cristales empañados del coche resonando en mi cabeza, sin las grabaciones del aparcamiento con fecha y hora, sin las baldosas del techo del hospital. Pienso en ella como se piensa en un capítulo importante de la vida que ya quedó atrás, uno que te marcó de maneras que ahora puedes reconocer con honestidad, que no querrías revivir, pero tampoco deshacer, porque deshacerlo significaría destruir a la persona en la que te convertiste. Al final, ella me enseñó algo. No intencionadamente, no por generosidad, sino por ser exactamente quien era en el momento menos oportuno. Ella me enseñó que yo valgo lo suficiente como para estar en una habitación. Que merezco que me tengan presente, ya sea en una sala de urgencias, en un estacionamiento, cuando no es conveniente, cuando hay alguien esperando. Que las únicas personas que merecen estar cerca de mí son las que ya saben eso. Ahora conozco mi valor de una forma que no se basa en el rendimiento. No es algo que me repito frente al espejo. Es simplemente una realidad que llevo conmigo, igual que la cicatriz en mi costado. Evidencia de algo que sobrevivió. Prueba de lo lejos que he llegado desde el suelo. Gané. No porque ella perdiera, aunque perdió, sino porque estoy aquí, respirando libremente, la mañana es mía y estoy total, completa y genuinamente en paz.